entender qué es lo que pasa con la plaza pública. Vamos entonces, como se llama esto, carácter acústico, vamos a tratar de explicar primero qué es esto del carácter acústico, para que ustedes tengan un poco idea al respecto, ¿no? Entonces, primero todo parte de esto, ¿no? La cultura visual. Es decir, aquí hay varios conceptos que de alguna manera nos están mostrando, ¿sí?, qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de describir un espacio. Cuando tratamos de describir un espacio, lo primero que se nos viene a la mente es una imagen, ¿sí? O sea, es visual, es eminentemente visual. Los elementos visuales, como dice ahí, son los que más fácilmente se pueden explicar, ¿sí?, a través de imágenes gráficas. Inclusive las mismas palabras a veces es difícil encontrarlas para poder explicar lo que es un espacio. Pero fíjense ustedes que, sin embargo, como dice ahí, la experiencia sónica es un factor clave para una percepción integral del espacio arquitectónico. Es muy importante porque para describir el sonido como un elemento del espacio arquitectónico, ni las palabras ni las imágenes son fácilmente legibles. Es decir, cuando decimos, a ver, ¿cómo describes el sonido que percibiste en este lugar? Bueno, pues empieza uno con las palabras, pues mira, era alto, sonaba como un eco, vaya, con algunas palabras. Además el lenguaje es limitado porque no estamos acostumbrados a utilizarlo, ¿sí? Bien, entonces la experiencia del espacio, de alguna manera, ¿sí?, como la visualización ha sido de alguna forma la única forma de apreciar la arquitectura, inclusive de explicarla, ¿no? La experiencia del espacio va mucho más allá, ¿sí? La luz y el sonido son los principales atributos del espacio arquitectónico, y eso es más o menos fácil de percibir, más o menos. Si ustedes, por ejemplo, ahorita, ¿sí?, están percibiendo de alguna manera lo que está sucediendo en este espacio. Si ahorita ustedes cierran sus ojos, ¿no?, cierren sus ojos, después de esto, ¿sí?, abran sus ojos nuevamente, ahora tapen sus oídos lo más que puedan, con sus ojos abiertos. Destapen sus oídos, vuelvan a cerrar sus ojos, por favor, y a percibir. Ahora yo quisiera preguntarles, si hacen una comparación en sí, ojalá no pase, ¿verdad?, pero que canceláramos alguno de estos dos formas de percepción, ¿cuál sería la que más perdería en términos de percepción del espacio? ¿Sí? Generalmente es el sonido es con el que nos ayuda más a tener una visión global de lo que es el espacio, ¿no? Entonces, es muy importante que se tome esto en cuenta cada vez que estamos, inclusive nosotros como arquitectos o urbanistas, diseñando, que se tome esto en cuenta, ¿no? Hay estas dos aproximaciones, tienen estas dos visiones. Juhani Palashma hace, creo que, una comparación muy adecuada de lo que es la percepción a partir de la visión y a partir de la audición, ¿sí?, donde dice que de alguna manera la visión y la vista aísla, porque cuando nosotros estamos viendo algo, lo estamos enfocando, no estamos viendo la totalidad, sino estamos enfocando algo, entonces estamos aislando de alguna manera, y sin embargo el sonido incorpora, ¿sí? La visión es direccional, nos dirigimos al objeto que estamos mirando o a lo que estamos mirando, ¿sí?, y sin embargo el sonido es omnidireccional, nos llega de todos lados, aunque estemos o no volteando para donde venga el sonido, ¿sí? La visión implica exterioridad, es decir, implica que yo veo hacia afuera, ¿sí?, y sin embargo el oído, el sonido implica una interioridad. Cuando estamos oyendo, pareciera ser que está en nuestro interior, ¿sí?, ese sonido. Con la vista alcanzamos los objetos, es decir, si estamos bien tratando de ver aquel objeto o aquella iluminación, estamos alcanzándola, y nosotros, sin embargo, estamos recibiendo el sonido cuando estamos en un espacio, ¿sí? Cuando se genera un sonido en un espacio, el sonido nos regresa a nosotros. Si nosotros hablamos, nos regresa el sonido a nosotros, ¿sí? Si miramos, el espacio no reacciona, pero si generamos un sonido, vaya que reacciona el espacio, ¿sí? Si estamos en un espacio como una catedral, por ejemplo, un espacio muy grande, y gritamos, el sonido reacciona, el espacio reacciona. Si miramos ese mismo espacio, pues lo miramos, no pasa nada. O sea, seguramente tenemos una emoción por la cuestión visual, vaya, pero esto es creo que una extraordinaria forma en la que Palashma nos está tratando de explicar cuál es la importancia del sonido en la cuestión del espacio. Entonces, es uno de los elementos clave en la percepción del espacio arquitectónico.
Y esto se relaciona mucho con lo que es el carácter del espacio, ¿sí? El espacio arquitectónico urbano, ¿sí? La plaza pública, vaya, se puede manifestar a través del carácter visual, tiene un carácter visual, tiene un carácter acústico, ¿sí? Tiene un carácter olfativo, tiene un carácter táctil, y ahí vienen más o menos las distintas características que tienen que ver con cada una de ellas, ¿no? En lo visual, pues tiene que ver, por supuesto, con la luz, el color y las texturas, ¿no? El carácter acústico, que tiene que ver con la reverberación, la difusión del sonido, la resonancia del espacio, inclusive, ¿no? ¿Sí? La calidad y el aroma del aire, ¿sí? Y la textura, temperatura y humedad cuando estamos hablando de lo táctil, se sentimos, ¿sí? Entonces todo esto se mezcla, porque no es oigo por un lado, veo por el otro, siento por el otro, huelo por el otro, no, todo se junta. Todo eso genera lo que llamamos un carácter. El espacio llega a tener un carácter. Aunque tengamos dos espacios exactamente iguales, ¿sí? Físicamente, generalmente van a tener distinto carácter por los distintos elementos que puedan estar integrados en ellos, ¿sí? Sí, el entorno, exactamente, el entorno tiene que ver muchísimo, ¿sí? Si podemos tener un espacio en un bosque, el mismo espacio en la ciudad es distinto, ¿no? Tiene un distinto carácter. Entonces, he generado una definición acerca de lo que es el carácter acústico del espacio, ¿sí? Y pues nos dice así, dice: el carácter acústico del espacio es un fenómeno cualitativo, es una situación cualitativa, no es algo que estamos midiendo, ¿sí? Es algo que estamos cualificando, ¿sí? Es cotidiano de la experiencia humana, es decir, todo el tiempo lo tenemos, nuestros oídos están siempre abiertos, no hay forma de cerrarlos, o sea, es más fácil cerrar los ojos que cerrar los oídos. Para cerrar los oídos tenemos que taparlos, y muchas veces no lo podemos tapar totalmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Está llegando la rectora seguramente, ¿sí? Entonces estamos escuchando, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto es producto de la respuesta del sonido, ¿no? a la configuración arquitectónica de la especie. Esto que tenemos aquí, ¿sí? Son elementos que ayudan a que el sonido reaccione, ¿sí? De cierta forma. Este tipo de elementos que son difusores sonoros, ¿sí? Esto lo diseñamos, tuvimos la fortuna de diseñarlo nosotros, ¿no? ¿Sí? Estos son difusores. Entonces, cuando hablamos nosotros, o sea, y cuando estamos hablando, ¿sí? Ustedes están sintiéndose de alguna manera envueltos por el sonido, ¿sí? Y estos elementos que están en la parte superior sirven para dirigir el sonido y reforzar el sonido, lo que estamos nosotros hablando. Estimula los sentidos, sin duda, por supuesto, el del oído, el carácter acústico, y es producto de la configuración arquitectónica, como les decía, que puede generar una atmósfera, que es lo que les decía, todo este conjunto de situaciones de lo visual, lo auditivo, lo olfativo, lo táctil, ¿sí? Generan una atmósfera y un ambiente de confort, pueden generar un ambiente de confort o no, eso lo tendríamos que decidir nosotros, porque es una cuestión subjetiva, y en todo caso, ¿sí? Expresar inclusive sentimientos y sensaciones hasta artísticas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto es una definición amplia de lo que podemos entender como el carácter acústico del espacio. Bueno, hemos de alguna manera enfocado esto en tres situaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la función, desde el punto de vista de una atmósfera o ambiente, y desde el punto de vista del arte o de la expresión, ¿sí? Entonces, estos son como que los tres grandes puntos que forman un triángulo, de alguna vez, para generar lo que es un modelo de lo que es el carácter acústico del espacio, ¿no? En términos funcionales, estaríamos pensando, ¿sí? Que el sonido tiene que ver con las actividades que estamos realizando cotidianamente, que tienen que tener un control acústico. O sea, no podría yo estar hablando aquí si tuviéramos de ruido de fondo aquí afuera una cortadora de césped, ¿verdad? Que es algo que nunca sucede en esta universidad, ¿sí? O cuando estamos en algún espacio y al lado pues hay una clase de música, están escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven, pero yo estoy tratando de escuchar, ¿sí? Lo que el profesor está diciendo o la profesora está diciendo, y no lo puedo entender porque tienen la 9ª Sinfonía de Beethoven. Entonces yo tengo que controlar eso. Ese es un aspecto funcional, ¿sí? Ahora, también un aspecto funcional es que haga yo funcionar un auditorio para que se escuche correctamente, para que la música se escuche correctamente, o para que el teatro o una conferencia se escuche correctamente, ¿sí? Por otro lado, está lo que es la atmósfera, que ya de alguna manera se explicaba. La atmósfera es algo un poco más en lo que estamos inmersos, es lo cotidiano, ¿sí?
lo que estamos inmersos continuamente, ¿sí? Y es ese ambiente en el que nos vamos moviendo día a día, ¿sí? Y que inclusive puede llegar a ser diseñado. O la parte artística, donde yo intencionalmente, ¿sí?, puedo generar una expresión, digamos, sonora dentro de un espacio, o hacer que el espacio reaccione ante una expresión, o al simple caminar de nosotros, ¿sí?, como un elemento expresivo del espacio que yo estoy diseñando. Eso es muy común en espacios urbanos hoy en día. Hoy en día hay arte sonoro, es común encontrarlo, por ejemplo, en Europa, o en Australia, o en Estados Unidos, donde uno va caminando y de repente encuentra uno manifestaciones sonoras, ¿sí?, que están dentro de la ciudad y que están aprovechando un espacio, ¿no? Acabamos de ver en Nueva York una manifestación muy interesante, ¿no?, la de las motocicletas, ¿no? ¿Sí? Resulta que generaron un concierto de motocicletas, así como lo oyen. Entonces había un director de orquesta arriba, subido en un balcón, y había pues más de 100 Harley Davidson, ¿no? Más de 100 Harley Davidson, y el señor empezó a dirigir, ¿sí?, y prendieron todas las motocicletas, ¿no? Y empezaron a hacer una serie de elementos con motocicletas, y unos sonaban más, unos sonaban menos, se hacían unos efectos de algún tipo, y estaban generando un espacio sonoro, ¿sí?, una manifestación artística dentro de un espacio urbano, ¿sí?, por cierto, en una plaza pública, ¿no? Bueno, este modelo no se puede explicar sin la visión, ¿no? La visión es, como les dije, un auxiliar muy importante para lo que es el entendimiento de lo que es el carácter acústico, ¿sí?, del espacio en general, ¿sí? Y bueno, hay ligas entre los distintos focos que tienen que ver con el ambiente. Por un lado, la función y la atmósfera tienen una liga, definitivamente, ¿sí? ¿Sí? Digamos, de alguna manera se puede ahí definir cuál es el grado de funcionalidad o de atmósfera que yo le quiero dar, o que yo estoy apreciando de un espacio, ¿sí? O por otro lado, la atmósfera también tendría que ver mucho con la cuestión del arte, o sea, qué atmósfera te estoy generando a partir de una obra artística, o viceversa, esa obra artística que me está generando. Un poco menos es la liga que existe entre función y arte, aunque claro, puede ser que yo necesite acondicionar un espacio para que una obra artística del tipo de arte sonoro se pueda manifestar. Y bueno, basta con la música para entender esto, ¿no? Bueno, hay áreas de acción, áreas de influencia con ello. Por supuesto, en la parte de la función, en términos acústicos, entran dos aspectos, que es el control de ruido y el control de la reverberación. Control de ruido es lo que les decía, ¿no?, que no me pongan una cortadora de césped aquí al lado a la hora que estoy dando mi clase, ¿no? ¿Sí? Y la otra, el control de la reverberación, que es que yo esté dando una clase, ¿sí?, y sin embargo esa clase se pueda entender claramente dentro de un espacio, y que no yo hable y se confunda de tal forma el sonido que no entendamos. Lo vamos a ver en un momento más. Otro es la atmósfera, que tiene mucho más liga con lo que es la visión y el sonido, por supuesto, y eso genera más, es una cuestión más de sensibilidad, ¿sí? ¿Qué tanta sensibilidad estoy yo, de alguna manera, imprimiéndole, digamos, a esa percepción o a ese inclusive diseño, ¿no? Sensibilidad en términos de lo que es el aspecto de una atmósfera sónica o sonora, ¿no? Emoción, por supuesto, y esto tiene mucho que ver con un concepto que maneja mucho Martin Heidegger, y después Norbert Schulz también lo emplea, y finalmente Peter Zumthor también lo ha utilizado de alguna forma, ¿sí?, que es el concepto del lugar. El lugar como la experiencia humana, ¿sí? Y eso es de alguna manera lo que tiene que ver con lo que es una atmósfera, y lo que es una atmósfera sónica, ¿no? Bien, el arte también tiene que ver sin duda con la parte de la visión, pudiera no tener que verla, ¿no? Es expresión sonora pura, el espacio mismo puede ser expresión sonora pura, al integrar a él distintas fuentes sonoras, ¿no? Y de aquí sale un concepto interesante, que es el paisaje sonoro. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo lo que es el paisaje sonoro. Paisaje sonoro es un concepto que tiene pues unos 40 y tantos años existiendo, 60, no, 50 y tantos años ya de existir, ¿sí? Un concepto que se genera a principios de los 60 en Canadá, ¿sí? Y que vamos a ver un poco más de qué se trata a continuación. Y el arte sonoro hoy es toda una realidad, ¿sí? El arte sonoro es muy común que encontremos manifestaciones de arte sonoro, ¿sí? Exposiciones, performance, como le llaman los artistas,
donde la parte del sonido sea muy importante, ¿no? Bueno, pero también cómo podemos nosotros calificar, digamos, los espacios desde el punto de vista del sonido. Ahí hasta arriba, en la línea, en el renglón de hasta arriba, podemos encontrar 5 atributos acústicos de un espacio: muy absorbente, absorbente, neutro, reverberante y muy reverberante. Y un poco los adjetivos calificativos que están ahí, ¿sí?, explican de qué se trata. Por ejemplo, ¿sí?, muy absorbente puede ser un espacio sordo, ¿sí? Muy absorbente puede ser un espacio que se sienta cerrado, ¿sí? Neutro puede ser algo que se siente pues confortable, agradable, pues es un espacio donde estoy, ¿no? Algo reverberante puede ser un espacio profundo, se siente ya o un espacio vivo, ¿no? Y algo muy reverberante, ¿sí?, puede llegar a sentirse inmenso, ensordecedor de alguna manera, ¿no? Entonces, estos son adjetivos que de alguna manera pueden ir definiendo estos espacios y que son aplicables a la percepción del espacio público y, pues, por supuesto, que de la plaza pública, ¿no? ¿Sí? El enfoque funcional, entonces, como les decía, ¿sí?, está enfocado a las necesidades y funciones básicas del espacio, ¿sí?, y como les decía, está dominado por los conceptos de control de ruido, control de la reverberación, ¿sí?, y se requiere normalmente una solución específica para cada una de las actividades. Es decir, si este va a ser un espacio donde vamos a hablar y se tiene que entender perfecto, ¿sí?, pues tiene una solución. Si este es un espacio donde vamos a tocar un cuarteto de cuerdas, pues tiene una solución. Si este es un espacio donde voy a manifestarme con arte sonoro, pues tiene una solución, ¿sí?, cuando se necesita que el espacio esté correctamente acondicionado. Cuando se requiere que es un ambiente, bueno, pues el ambiente se da de otra forma. Y aquí tenemos un ejemplo, una parte de un ejemplo. Problema de carácter de tipo funcional. Bien, el otro es el de la atmósfera. Entonces, como decíamos, es un enfoque integral y cualitativo, visión o audición, lugar apreciado a través de la experiencia humana, de la imaginación, de nuestra mente, ¿sí? Algo donde más estamos integrando la cuestión de los sentimientos, las sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, Peter Zumthor establece el término atmósfera como un ambiente capaz de conmover al que lo contempla, ¿sí? Puede ser poético o puede ser, lo conmueve de distintas formas, ¿no? Puede ser aquello muy estridente, pero conmovió a alguien, ¿no? ¿Sí? Es la situación general, es la cualidad del espacio desde el punto de vista sonoro, ¿sí? Implica sin duda una sensibilidad emocional, ¿no?, y que es un auténtico sentimiento humano. Entonces tiene que ver, o sea, ya sale de lo estrictamente objetivo y funcional para convertirse en algo un poco más subjetivo, ¿no?
Estos son dos caracteres que están dentro de una atmósfera. El primero se crea con varias intenciones. El primero tiene que ver con uno de los patios del Generalife, que está en Granada, ¿sí?, a un lado de la Alhambra. Este patio, que por un lado integra la parte del agua para crear un microclima y cambiar el ambiente, la temperatura, y por otro lado también sirve como un ruido de fondo. Un ruido de fondo que se genera con la idea de que tengamos nos sintamos inmersos en ese sonido y genera de alguna manera una tranquilidad, ¿sí? Este espacio del Generalife, que es fantástico, que bueno, no solamente es con esto, sino hay una serie de corrientes de agua por varios lugares, ¿sí?, el viento y los olores y todo genera toda una atmósfera. Por el otro lado está la catedral de Reims en este caso, ¿sí? En esta catedral, el mismo ambiente sonoro impone a que no levantemos la voz. Quizá un niño, como decimos ayer, ¿no?, un niño, ¿sí?, pueda salir corriendo y grite, ¿no?, pero la primera reacción va a ser, ¡shh!, cállate, ¿sí?, porque el espacio impone, ¿sí? Entonces, ese tipo de carácter, que es un carácter muy especial, ¿sí?, tiene que ver, claro, la combinación de los dos aspectos, la combinación de lo visual con la combinación de lo auditivo es fundamental, ¿no? Y aquí hay una visión más cuando se conviene. Que es un enfoque ambiental también, sin duda. Nadie se le ve que está a disgusto en ese lugar, ¿no? Al contrario, todo el mundo está a gusto. Pues es un enfoque ambiental también, ¿sí? Pero tiene ese carácter ambiental que está enfocado exactamente a eso, aunque tiene que ver un poco con lo comercial, pero tiene que ver con un ambiente de relajación, ¿sí?, y que tiene que ver con un ambiente de cierta tradición, digamos, ¿no? Entonces, estos aspectos todos se tienen que tomar en cuenta a la hora que estamos pensando en un ambiente o estamos analizando un ambiente sonoro. Bien, el enfoque expresivo, no sé, que es fundamentalmente un enfoque artístico, ¿sí?, que implica una intervención artística, ya sea que intervengamos un espacio existente o construyamos un espacio especial para que sea un asunto expresivo, como es el ejemplo que vamos a pasar en un momento, ¿sí? La creación de ambientes sonoros o expresivos es algo similar a una composición musical. De alguna manera, urbanistas y arquitectos somos compositores y somos constructores de instrumentos, ¿sí? Los espacios que creamos y que diseñamos son de alguna manera instrumentos. Cada vez que se emite un sonido ahí, ¿sí?, si es el mismo sonido que estaba sonando en Bellas Artes y lo ponemos en otro espacio distinto, en el que nosotros estamos diseñando, pues va a sonar distinto. Y va a sonar distinto porque la reacción del espacio, ¿sí?, no es la misma que de donde estuvo originalmente. Pero vean por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Este ejemplo está en París, está en la Parc de la Villette, ¿no?, en Parc de la Villette, en lo que es la ciudad de la música en París, ¿no?, entre la ciudad de la música y la ciudad de las ciencias, ¿no? Hay una parte que está sumergida, está por debajo, ¿no? Lo diseñó un arquitecto austriaco, se llama Bernhard Leibner, ¿sí?, que la intención es generar toda una experiencia sonora con sonidos naturales por un lado y con sonidos electroacústicos, diríamos nosotros. Entonces, esta parte que está aquí, perdón, no necesito, perdón, esto que es un jardín de bambú,
¿no?, que está antes de llegar a este espacio, está por acá, digamos, si vemos esta vista aérea, ¿sí? Este jardín de bambú está corriendo agua, y hay una infinidad de aves, ¿no?, que están generando un sonido de tipo natural, ¿sí? Y ya después entramos en esto que se llama el cilindro sonoro, el cilindro sonoro, ¿no? Este es un diseño que, bueno, tiene una forma circular, que es una forma acústica de entrada, porque va a generar concentraciones acústicas por un lado, pero por el otro lado es doble muro, es un doble muro, que de alguna manera, a la hora que el sonido entra por acá, ¿sí?, genera una resonancia. Entonces hay efectos especiales que se dan en este lugar, ¿sí?, y este es el efecto que se escucha normalmente. Desgraciadamente no estaba el agua en ese momento. Bien, entonces generan una serie de sonidos. Claro, hay que estar sentado ahí, ¿no?, para sentir el efecto, ¿no?, sentir el efecto, pero eso es lo que genera Bernhard Leitner, ¿no?, con la idea de tener toda una experiencia sonora, ¿sí?, en un espacio diseñado para ello, ¿no? ¿Sí? Bien, pues de aquí surge entonces lo que es esto del paisaje sonoro. ¿Qué es el paisaje sonoro? Pues es una visión alternativa de apreciar lo que es inclusive el ruido, ¿sí? Este asunto, como les decía, del paisaje sonoro surge en Vancouver, Simon Fraser University, en 1962 más o menos, hace 50 años, ¿sí?, 62, 63, con Murray Schafer. Murray Schafer, que es un músico, un compositor de formación, ¿sí?, pero después que de alguna manera se comienza a preguntar, ¿no?, y empieza a buscar cuáles son las diferencias entre la música y el ruido. De alguna manera el paisaje es el mundo que nos rodea, apreciado como música, vamos a ponerlo de alguna forma, del que se desprende el arte sonoro que desemboca en la música. El paisaje sonoro de alguna manera considera la reacción del ser humano con los sonidos de su entorno, ¿sí?, y la forma en la que cambian, porque los sonidos van cambiando, y ese es, para Murray Schafer, es la forma de entender lo que es el sonido en el ambiente urbano, ¿sí?, en el ambiente en general, en el ambiente urbano o en el ambiente natural. Y tenemos dos imágenes que de alguna manera muestran dos paisajes sonoros radicalmente distintos, ¿no?, lo que fue en México del siglo XIX, ¿sí?, donde inclusive a finales del siglo, no, principios del siglo XIX, ahí se alcanza a ver la Casa de los Azulejos, el Sanborns, y lo que ahora es el Banco de México, pero en aquella ocasión era la casa de unas personas, digamos, adineradas, ¿no? Y del otro lado está lo que es la Times Square en Nueva York, que es un aspecto radicalmente distinto y que refleja de alguna manera la forma de integrar los distintos elementos para una apreciación totalmente distinta de lo que es el ambiente, incluido el ambiente sonoro, por supuesto. Si ahí en Times Square no se escucha ruido, pues no podríamos estar en Times Square, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces el paisaje sonoro considera al sonido tanto en ambientes reales como en ambientes virtuales, es decir, en el espacio real como en ambientes virtuales. Ambientes virtuales, ¿qué quiere decir? Que un CD con música es un paisaje sonoro. Ser un paisaje sonoro no tiene que ser un paisaje con árboles, ¿no?, ni un paisaje con edificios. Un paisaje sonoro es un paisaje que nos imaginamos con el sonido, pero no nos lo imaginamos visualmente, sino nos imaginamos el sonido.
y cómo el sonido se integra y reacciona de alguna forma con lo que es nuestra mente, ¿sí? Entonces, una obra musical es un paisaje sonoro. Ahora, las corrientes que de esto se desprendieron posteriormente fue el de integrar sonidos de la naturaleza y sonidos urbanos, ¿sí?, para generar composiciones. ¿Sí? Entonces se integra, por ejemplo, el sonido del agua, ¿sí?, con sonidos mecánicos, con sonidos inclusive de gente gritando, y todos generan una obra musical, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí Lux Ferrari fue uno de los primeros compositores que empezó a hacer música con el sonido de la ciudad, ¿no? O de un campo. Bueno. Sí, bueno, que hemos dicho que nos podemos interrumpir, ¿eh? O sea, sí. Que tú agarres el micrófono y no lo suelte. Bien. Así como dice bien Laura, ¿sí?, Ferrari, que también tiene que ver con John Cage, ¿no? John Cage, que es el que genera lo que se llama la música concreta, que viene a partir de generar música con ruido, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el paisaje sonoro. Y fíjense lo que dice por ahí Murray Schafer. Bueno, por ejemplo, lo que dice Yehudi Menuhin, ¿no? Yehudi Menuhin dice: cada día es más imprecisa la frontera donde termina la música y comienza el ruido. Y eso de alguna manera es cierto, ¿sí? Cada día lo que nosotros entendemos como música, ¿sí?, probablemente antes estaba más claro lo que era música y lo que era ruido. Ahora se va combinando. Ahora la música llega a ser ruido de una manera constante. Y lo vamos a ver en un momento más, ¿sí? Bueno, aquí vamos a apreciar dos situaciones, ¿no? Sí, a ver, si quieres tú. A ver, tenemos estas fotografías que teníamos en la imagen pasada, ¿no? Tenemos una situación en la Ciudad de México donde hay carretas, donde la gente está por ahí hablando, y tenemos Times Square. Un poco asemeja esto, y les voy a pedir un favor: cierren los ojos y concéntrense. Hay sonidos adicionales a lo que se escucha de la carreta y quiero que los encontremos. Voy a poner el primero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde viene ahorita? Ok, aparte de la persona que está hablando, ¿qué escucharon? Hay unas risas, pajaritos, ajá. ¿Alguien logró escuchar? Digo, no es una carreta que fuera, no existen grabaciones tan antiguas, hay por ahí, ¿alguien escuchó un motor encendiéndose? ¿No? Bueno, no se pone. Ok, voy a poner el segundo. Este es Times Square. ¿Qué encontramos aquí? El claxon, ¿no? El motor. Realmente llega a ser muy monótono, siempre es lo mismo, no hay cambios, ¿no? No hay diferencias. Ahora voy a poner los dos juntos y van a ver cómo se pierde parte de lo que había en la banda de sonido de la carreta, cómo se pierden aquellos elementos, sobre todo la de las risas por ahí. Entonces, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde viene ahorita? Cambia completamente el ambiente, ¿sí o no? Bueno, y eso es lo que estamos viviendo, realmente, ¿no? De alguna forma, esto que acabamos de apreciar habla de dos aspectos que Murray Schafer nos dice. Él considera que hay dos formas de entender el ambiente sonoro. Él dice que hay ambientes low-fi, o sea, de baja fidelidad, y ambientes hi-fi, de alta fidelidad, un poco haciendo una emulación con lo que son los sistemas de audición, ¿sí?
Entonces él dice, los sistemas lo-fi son aquellos en donde hemos perdido la esencia del sonido, porque hemos estado enmascarados, como acaban de escuchar, por sonidos y ruidos mecánicos, ¿sí?, que están enmascarando los sonidos esenciales, ¿no? De alguna manera, los sonidos que podemos, ya me cortaron. Sí, teníamos hasta las 12:15, pero en fin. De alguna manera, estas dos acepciones, ¿sí?, de lo-fi y hi-fi, ¿no?, tienen que ver con la calidad y la cualidad de los sonidos, la cualidad del ambiente sonoro. El ambiente sonoro del mundo está cambiando, y así lo precisa Murray Schafer. Murray Schafer dice, está cambiando de tal manera que hoy escuchamos sonidos que antes no teníamos presentes y que están cambiando nuestra apreciación de lo que es el mundo. Como dice Kevin Lynch, ¿no?, el ambiente es una parte íntima del comportamiento humano. Y esto es importante, es una expresión misma del comportamiento humano. Está lo cultural, lo social, lo ambiental, lo económico de alguna manera, ¿sí? Todo impacta en el ambiente de la ciudad, todo impacta en el ambiente de la ciudad, ¿sí? Ahora mucho más, ahora tenemos una cantidad mucho más amplia de lo que son sonidos, ¿sí?, en lo que es el ambiente de la ciudad, ¿sí? Tenemos espacios tradicionales, espacios públicos, espacios con una gran cantidad de sonidos, ¿sí?, que nos están cambiando la apreciación de lo que es la ciudad, ¿sí? Y de alguna manera tenemos 4 ambientes, ¿no? 4 ¿sí?, ambientes con los que podríamos calificar los espacios, y todo tiene que ver en relación, puede ser, a los decibeles que tenemos, ¿no? Todos manejamos o conocemos que los decibeles son la escala con la que vamos a medir cuánto ruido hay o cuánto sonido hay, qué tan intenso es, y ya sabemos que nos puede afectar dependiendo de esta intensidad. Entonces, para catalogar cada uno de los espacios, pues lo podemos dividir de esta manera. Hay espacios de tranquilidad, que son los que generalmente van a tener sonidos naturales, ¿no?, en los que nos podemos sentar, en los que nos podemos relajar. Podría haber gente que no le gusten estos espacios, ¿no? De hecho, se puede sentir afectado por la falta de sonido. Pero bueno, estos espacios de tranquilidad no nos van a afectar, no nos van a ocasionar físicamente nada, y vamos a encontrar ahí que son los espacios tradicionales, o que son aquellos sonidos que generalmente se mantienen menores a 55 decibeles. Después tenemos los espacios aceptables, en donde ya empieza a haber una combinación de elementos, ¿no? Sobre todo podemos de repente encontrar ya algún ruido mecánico por ahí, ¿no? Ya no solamente sonidos naturales, algún motor, algo que pase el camión, pero no nos están afectando considerablemente. Tenemos ya los sonidos molestos, en donde constantemente estamos escuchando situaciones mecánicas, en donde los niveles de ruido ya son de 65 a 70 decibeles y están ocasionando ya un estrés o nos están alterando de alguna forma físicamente. Y por último tenemos los nocivos, que ya sería como llegar al tope de esto, 70 decibeles, ya estamos dañando inclusive nuestra audición. Constantemente son mecánicos los sonidos y estamos perdiendo todos aquellos sonidos naturales, porque pasa esto que veíamos en las grabaciones, ¿no? El ruido mecánico se come a los ruidos naturales, ya no los escuchamos, estamos rebasando el límite de los decibeles, y esto está ocasionando pues que ya perdamos la audición, tengamos estrés, nos sintamos de malas, ¿no? Ok. Y viene un poco el ruido urbano como un contaminante ambiental, ¿no?, que generalmente ocurre en las ciudades, ¿no? A nivel internacional, el ruido se ha considerado ya como un contaminante. Antes no lo veíamos el agua, veíamos el aire, la atmósfera como una situación en la que se iba deteriorando, y ahora también el ruido deteriora el ambiente de los espacios. Afecta principalmente al ser humano, al grado de poder generar alteraciones psicológicas y fisiológicas, y se considera como carga de morbilidad, que son los años que se pierden de vida en el mundo. Sí, son los años que se pierden por años ajustados de vida, digamos, ¿sí? Años que se consideran perdidos, ¿sí?, por la afectación, ¿sí?, ya sea por discapacidad, inclusive por muerte, ¿no?, que se consideran perdidos por
efecto de un contaminante. Es algo que se maneja mucho, la carga de morbilidad, es un aspecto de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden entrar a la Organización Mundial de la Salud y pueden encontrar ahí, ¿sí?, lo que es la carga de morbilidad para cada uno de los aspectos de contaminación. Y el caso del ruido es un caso muy, muy peculiar, porque el año pasado, en marzo del 2011, la Organización Mundial de la Salud dijo, ¿sí?, en Europa Occidental, es decir, una región del mundo que está atenta a lo que pasa con el ruido, ¿sí?, tienen anualmente una pérdida mayor de 1.600.000 años de vida, ¿sí?, perdidos por efecto del ruido por tráfico vehicular. Y quiero decirles que si hay algún lugar en el mundo donde hay barreras acústicas y donde hay control con respecto al ruido, es Europa. Habría que ver qué pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Bien, esto por supuesto trastorna la calidad de vida, pero de alguna manera tenemos que estar buscando la forma en que esto hay que hacerlo compatible, ¿no? Es decir, no podemos echarle toda la culpa al ruido, ¿sí?, si nosotros tenemos también que ver mucho con ello, ¿no? Entonces el ruido hoy, jóvenes, fíjense lo que pasa hoy con el ruido. Un número creciente de personas acepta el ruido y lo ve como positivo, ya que lo asocia con bienes de consumo. Es más, no es el ruido el que los perturba, sino el silencio, ¿sí? La sociedad de consumo está moldeando y cambiando las actitudes de las personas ante el ruido. Vean estas imágenes que están ahí, claro, por supuesto, pues la parte de los antros y ese tipo de cosas tiene que ver, pero hay gente que se la vive ahí, ¿no? ¿Sí? Y se la vive con el ruido presente, ¿sí? El aspecto de los comercios ahora utilizan el sonido para anunciarse, y no les importa si el de enfrente está también emitiendo sonido. Entonces vayan por Madero a ver qué pasa, ¿no? Porque además es un cañón urbano, ¿no? Entonces aquello se multiplica, ¿sí? De alguna manera, como les decía, la ciudad de consumo está moldeando y cambiando las actitudes de las personas ante el ruido. Vean esta caricatura de abajo, está muy buena, ¿no? Cómo ese cerebro le dice, yo ya me voy de aquí, sí, yo ya no aguanto el ruido, ¿no? Este es un cerebro, este que está ahí, es un cerebro, dice adiós, ¿no? Pero vean esta anécdota que está aquí, ¿no? Dice ahí, bajo del coche a comprar medicinas en una farmacia de Cuernavaca, en la glorieta donde termina Avenida San Diego y empieza la colonia Antonio Barón. Cuando estoy esperando en el mostrador se estaciona en batería un carro con un potentísimo equipo de sonido que vomita los monótonos acordes de un reggaetón. El estruendo cimbra el ventanal de la farmacia y obliga a la dependiente a taparse los oídos. En un arrebato de cólera, salgo a la calle y reclamo al conductor del auto, oye, baja el volumen, estás molestando a toda la gente. Es un joven de aspecto delincuencial, con cadena de oro en el cuello, y va acompañado de un gordo de la misma catadura. Ambos se bajan del carro en plan retador y dicen, ¿y a ti qué te importa? Me empuja el gordo. Los clientes de otras tiendas observan la agresión sin entrar en mi defensa. El ruido los perturba tanto como a mí, pero actúan como si yo fuera el culpable de haber alterado el orden con mi protesta, ¿sí? El temor a encontrar una estúpida muerte callejera me obliga a repetir la queja en un tono más comedido. Pues tengo los hasta acá, ¿no? ¿Sí? Después de otra andanada de insultos y empujones, los dos patanes me perdonan la vida y suben a su discoteca rodante y se van. Pues esto es algo que ilustra de alguna manera el cambio que se está dando en términos de esto. Ustedes vayan en el metro, pues no les voy a platicar más, ¿no? ¿Sí? Súbanse al metro, entran unas personas que deben ser sordomudos, porque no me lo explico de otra forma, ¿sí?, para que traigan el sonido a ese nivel, que supera por mucho los niveles aceptables para que una persona esté expuesta a él continuamente, ¿sí?, y nos exponga a todos al ruido. Pero para acabarla de amolar, todavía llegan las personas y les compran el disco, ¿no? Pero en fin, así es. Bien, entonces las grandes ciudades pues tienen este tipo de problemas, tienen este tipo de situaciones que tienen que ver por su mismo crecimiento, por el mismo desarrollo, por el mismo progreso, entre comillas, tiene que ver con esto. Entonces, nosotros, como ustedes saben, intervinimos en lo que fue el mapa de ruido de la Ciudad de México, donde, bueno, vean el tamaño de la zona metropolitana del Valle de México, con respecto a las otras ciudades que también tienen hoy un mapa de ruido, y donde podemos observar que, bueno, aunque todo esto es ruido, todo esto rojo, pareciera ser que, bueno, la sangre se derramó, ¿no? ¿Sí? Esta es la zona más difícil de la ciudad, pues también tenemos zonas que de alguna manera son unas especie de islas, donde oasis, donde podemos nosotros estar dentro de la ciudad, ¿sí? Y de alguna manera, esto está también demostrado en lo que son las denuncias. Esta gráfica es muy elocuente. La columna azul tiene que ver
Ese es el ejemplo de lo que sucede cada año, ¿sí? Y con respecto a las denuncias por ruido. La columna azul es la del ruido, todas las demás pues tienen que ver con el aire y los desechos y la basura y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ambientalmente por contaminación, el ruido es el que más quejas genera en la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, este es entonces el mapa de la ciudad, el mapa de ruido de la ciudad, el que va hasta ahorita. Este mapa va a ir cambiando seguramente en el tiempo, ¿sí? Y de alguna manera entramos a lo que es el carácter acústico de la plaza pública. Queremos mostrarles nada más 3 aspectos de la plaza pública. Como ustedes saben, la plaza pública es una tradición en México. La plaza pública sí tiene desde tiempos prehispánicos, el tiempo de la colonia y posteriormente ya en lo que fue el siglo XIX, ¿no? Pues fue un espacio, como decía hace rato la maestra Elizabeth, ¿sí? Es un espacio donde se dan todas las actividades sociales de alguna manera, las actividades de recreación, las actividades de encuentro, las actividades de intercambio, ¿sí? Se dan en ese espacio, ¿no? Tenemos aquí, bueno, una vista de lo que era la Alameda en el siglo XIX, o principios del XX, más bien dicho, y del otro lado en los 30, lo que era el Zócalo, ¿no? Y ahora es otra cosa. ¿Sí? Estas 3 plazas tienen que ver, una con Azcapotzalco, otra con Coyoacán y otra con Tlalpan, ¿sí? Las 3 tienen las mismas características, ¿sí? De lo que es la plaza pública en México. Está presente el gobierno, está presente el mercado, está presente la iglesia, por supuesto, ¿sí? Y está presente el espacio público, ¿sí? Y si quieres explicar, por favor. Sí, sí. Uh-huh. Bien. Todos conocen Azcapotzalco, ¿no? Se han dado una vuelta. Tenemos de este lado la iglesia, aquí casi todas tienen la misma configuración. Estas fotografías están a misma escala, entonces todas tienen similares las dimensiones, a excepción de la de Tlalpan, que es Plaza La Paz, es un poco más pequeña, pero ahí contemplamos también el mercado incluido. ¿Sí? Aquí están las secciones en el mapa de ruido de cada una de las plazas. Azcapotzalco, que lo tenemos por acá. A esto nos referíamos con esas pequeñas islas, ¿no? Y esa preservación de los sonidos. No tenemos en muchas las vialidades que están directamente ahí, ¿no? Directamente aledañas a las plazas, pero tenemos las vialidades grandes, y esas vialidades grandes son las que más generan ruido a nivel urbano. Entonces veamos, por acá está Azcapotzalco, de este lado que tenemos Coyoacán está aquí arriba, sigue en color amarillo, que eso quiere decir que está en niveles de ruido mucho más bajos que los que tenemos directamente en la vialidad. Y por este lado tenemos Tlalpan, que está por aquí, ¿no? Por aquí, en naranja. Entonces, como ven ustedes, pues son pequeñas islas, y esto es lo que quisimos analizar en cada uno de los casos de hacer los recorridos, que no estuvieran directamente con aunque sería interesante de repente ver qué está pasando en una plaza que tiene al lado una vialidad que es que van a pasar trailers, que va a pasar tráfico muy pesado y que va a cambiar obviamente el ambiente de ese espacio. Generalmente podría estar vacío, ¿no? Nadie podría sentarse ahí a disfrutar de nada porque el ruido es muy fuerte, pero en estas pues queríamos ver qué está pasando con las tradiciones, ¿no? Qué ha cambiado, y de alguna forma dejar una constancia de cómo es el ambiente sonoro y qué va a pasar tal vez a 1 año, o qué va a pasar en 2, o qué va a pasar en 10, porque seguramente va a sufrir una transformación. Entonces, la apreciación que nosotros hicimos fue de estos 3 espacios públicos que les presentaba. Se hicieron los recorridos para reconocer la zona y para trazar las rutas que íbamos a llevar. Y se hicieron grabaciones, se hicieron, estas sí con se hicieron las grabaciones sonoras, se hicieron las mediciones acústicas con un analizador para determinar los niveles sonoros, y se hicieron las muestras fotográficas al mismo tiempo. Y este fue uno de los resultados que tuvimos de Azcapotzalco, digamos que a manera de dibujo, ver qué está sucediendo en cada uno de los espacios. Empezábamos siempre desde el atrio de la iglesia, y obviamente ustedes están en un atrio y es un espacio bien tranquilo, ¿no? Tenemos vegetación, tenemos sonido de aves, aquí. Atravesábamos el claustro de la iglesia, después atravesamos el atrio y siempre va cambiando, siempre hay una transición entre la tranquilidad y ya lo que no es tan tranquilo, que es el cruce de la calle. Y todo depende del tipo de transporte que transita en esa calle. Después llegábamos hacia el centro de las plazas
Y obviamente, ustedes lo ven aquí, pues sube, ¿no? Y ya dependiendo de cada una de las actividades que ocurren en cada plaza, pues cada una va a tener su ambiente propio. Aquí arriba, sí. El carácter aquí en este lo catalogamos, si retrocedemos un poco a esto que es funcional, ¿no? Y ambiental, vemos que la parte ambiental se encuentra aquí en el atrio, ¿no? Escuchamos sonidos naturales, es tranquilo, pero aquí ya es funcional porque el resultado del sonido o de lo que pasa en este espacio es consecuencia de las actividades cotidianas del mismo espacio, que son ambulantes, transporte, ¿no? El mismo barullo de la gente y de actividades que se generan en esta plaza, que fue en este caso un danzón, ¿no? La gente va ahí y va a ver cómo bailan danzón o va a participar de esta práctica. Y vamos a ver el recorrido. Bien, esta fue la Plaza Azcapotzalco. Ustedes ven que cambia considerablemente. Si nada más vemos las fotografías, pues sí nos podemos imaginar el espacio, pero nunca podemos tener una percepción completa, ¿no? El hecho de tener siempre asociada la fotografía con el sonido nos va a ayudar mucho, pues, a vivir un poco más el espacio, que tampoco es como un video, porque el video implica, pues, una duración muy larga, ¿no? Ahora vamos a Coyoacán.
con la ropa fresca. De ciruela. Esto de alguna forma, la forma en que nosotros nos aproximamos ahorita por lo cuanto a lo que es la plaza pública, ¿sí? Evidentemente tiene varias explicaciones, ¿sí? Entonces, esto es también un poco lo que estamos intentando que se haga el día de mañana en el taller. Yo quisiera que Laura rápidamente nos hiciera una explicación de esto.